En esta mañana abordaremos el tema modos de adquirir la propiedad y el derecho natural. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo al modo de adquirir la propiedad en Roma, aplicando el conocimiento de nuestra legislación nicaragüense. Introducción. Con independencia de adquisiciones a título universal, que son aquellos en que el patrimonio de una persona pasa a manos de otra, como en la herencia, tenemos las adquisiciones a título particular, es decir, cuando una cosa determinada ingresa al patrimonio de una persona. Tales adquisiciones serán objetos de estudio en este capítulo. Los modos adquisitivos de la propiedad fueron clasificados por el derecho romano en modos adquisitivos del derecho civil y modos adquisitivos del derecho natural. Los modos adquisitivos del derecho civil son la mancipatio, la injuris cessio, la usucapio y la adjudicatio y la lex. La mancipatio, que podemos traducir como emancipación, era un negocio solemne usado por los ciudadanos romanos en la transmisión de los res mancipi. Era necesario la presencia del transmitente y el adquiriente, 5 testigos y el portabalanza libripens, ya que la emancipatio es uno de los negocios por aes et libram. Esto se efectúa como medio del cobre y la balanza. El adquiriente tomaba en sus manos la cosa que se iba a emancipar o algún objeto que la representara y afirmaba que aquellas le pertenecían de acuerdo con el derecho de los quirites. Después tocaba la balanza con un pedazo de cobre que entregaba al transmitente como símbolo del precio. Además de utilizarse para formalizar la transmisión de la propiedad, la emancipatio servía para la transmisión de los otros derechos reales, la realización de determinados actos del derecho de familia, adopción, emancipación, establecimiento de la mano por coemitio, la entrega del hijo, emancipación, la constitución de un dote o de una donación, la entrega de la persona sometida a potestad que garantizaba el cumplimiento de la obligación en el nexum, la entrega de una cosa que serviría para garantizar una deuda, fiducia, la realización del acto contrarius en la extinción de las obligaciones y la confección del testamento, emancipatorio. La emancipatio se conoció desde muy antiguo, probablemente antes de la ley de las 12 tablas, pero perdió importancia al desaparecer la distinción de las rosas en res mancipi y en res nec mancipi. Justiniano ya no la mencionaba en su compilación. La injuris cessio es un modo adquisitivo que debía llevarse a cabo frente al tribunal, de acuerdo con un precepto de la ley de las 12 tablas. Al demandado que no se defendía perdía el proceso con base en este precepto. La jurisprudencia pontificial creó un nuevo modo de adquirir la propiedad. Era este un proceso ficticio en el cual el actor adquiriente comparecía in jure ante el magistrado para reivindicar una cosa, poniendo la mano sobre ella o sobre algún objeto que la representara. Afirmaba ser el propietario, el demandado transmitiente no se defendía, por lo que el magistrado declaraba propietario al actor. Este modo adquisitivo de la propiedad se refería tanto a cosas mancipi como nec mancipi. Además tenía otras aplicaciones como la manumisión, la constitución de servidumbre, y a través de este juicio fingido también se podía llevar a cabo la adopción o establecer la tutela. La injuris cessio corrió con la misma suerte que la emancipatio. Fue muy importante en el derecho preclásico y se usó poco en la época clásica, para desaparecer por completo en la compilación justinianea. El jurista romano Modestino define la usucapión como la adquisición de la propiedad por la posesión continua durante el tiempo señalado por la ley. Al ser la usucapión, como las dos anteriores, un modo de adquirir el derecho civil, era aplicable a los ciudadanos romanos en relación con aquellas cosas sobre las cuales se pudiera tener la propiedad quiritaria.
Para la usucapión deben reunirse 5 requisitos: res, ha, bilis, titulus, fides, possessio y tempus. El res habilis, este requisito tiene que ver con la cosa que se va a usucapir, que debería estar in comercio, puesto que las cosas que estaban fuera del comercio no podían ser apropiadas por los particulares. La titulus, el título es aquel que justifica la posesión. En otras palabras, esto quiere decir que la posesión debe estar fundada en una justa causa de adquisición. Estas causas son pro emptore, pro donato, pro dote, pro legato, pro soluto, pro derelicto, es decir, que se debe poseer como comprador donatario, en virtud de la dote como legatario por haber recibido un pago o por haber ocupado una cosa que se pensó estaba abandonada. En todos los casos anteriores existió un título que debió haber sido suficiente para justificar la adquisición y en su caso la propiedad, pero por un vicio de fondo que el transmitente no fuera el propietario de la cosa o de forma no haber realizado la emancipatio o la iuris cessio, no se adquirió la propiedad y se le justificó el comienzo de la posesión. Estamos hablando de la usucapión, del usucapión. El fide, existe la buena fe cuando el poseedor cree tener derecho a la posesión. Solo el poseedor de buena fe puede convertirse en propietario por usucapión. En el derecho romano, el ladrón no podía usucapir. La posesión debería ser continuada, pues una interrupción hacía necesario el comienzo de una nueva usucapión con todos sus requisitos. La tempus, la ley de las 12 tablas, fijó el plazo necesario para la usucapión, que debía ser de 1 año para cosas muebles y 2 años para los inmuebles. En los juicios divisorios, el juez tenía la facultad de adjudicar esto, es de atribuir a cada uno de los litigantes la parte que le correspondía. La adjudicación se daba en relación con las 3 acciones divisorias de la herencia, indivisa, de la cosa común en la copropiedad y de deslinde. La ley, bajo esta denominación, el derecho civil incluyó todos aquellos casos en los que se adquiría la propiedad por el solo efecto de la ley. Estos casos son 3: el legado vindicatorio, por el cual el legatario se hace propietario en el momento en que el heredero acepta la herencia; las leyes caducarias de augusto, que excluían de ciertas liberalidades a las personas solteras o sin hijos para atribuírsela a otro heredero; finalmente, el que encontraba un tesoro en un terreno ajeno debía entregar la mitad al dueño del terreno, quien se convertía en propietario de esa parte por disposición de la ley. El modo adquisitivo del derecho natural. De acuerdo con el derecho natural, el derecho romano también reconoció como modo de adquirir la propiedad a lo siguiente: la traditio, la ocupación, la accesión, la especificación, la confusión y convicción, la praescriptio, longi tempori y la adquisición de frutos. La traditio, una de las acepciones de la palabra tradición, traditio, es la de entregar, y en este modo adquisitivo de la propiedad se realizaba precisamente mediante la entrega de una cosa, aunada a la intención de transmitir y adquirir. Para que la tradición sea efectiva, deben reunirse 2 requisitos: uno de carácter objetivo, consistente en la entrega de la cosa, y otro de carácter subjetivo, que es la intención de transferir por parte de tradens y la de adquirir por parte del accipiens. La traditio fue conocida desde la época preclásica, pero se aplicaba solamente a las cosas nec mancipi. Para la res mancipi era necesario la mancipatio o la iuris cessio, al desaparecer la distinción de cosas mancipi y nec mancipi. La traditio sustituyó a la mancipio y a la iuris cessio. La ocupación. Adquirimos por ocupación, esto es, apropiándolas aquellas cosas que están en el comercio y que carecen de dueño, bien porque nunca lo tuvieron, res nullis, o porque su dueño las abandonó, res direlectitae. Los romanos consideraron entre las res nullis a las siguientes: los animales salvajes que gozaban de la libertad de la caza y la pesca, las cosas pertenecientes al enemigo en el momento de iniciarse la guerra, las piedras preciosas, las perlas y el coral encontrado en el mar o en su orilla, las islas que se forman en el mar y que todavía no pertenecen a nadie, el tesoro entendido por a la suma de dinero, los objetos preciosos escondidos por tanto tiempo que nadie recuerda quién era su legítimo propietario.
El tesoro no se consideraba como fruto de la finca, sino que se clasificaba como una res nulli, y su propiedad le correspondía a quien lo encuentre y ocupe, si el descubrimiento se hacía en un fundo ajeno. La mitad del tesoro correspondía al propietario del terreno. La accesión. Hay accesión cuando una cosa se adhiere a otra de forma inseparable, en cuyo caso será dueño del conjunto el dueño de la cosa principal. La adquisición es definitiva. Aunque indemnizando al propietario de la cosa accesoria, el derecho romano distinguió tres clases de accesión: unión de una cosa mueble a otra cosa mueble, ferruminatio, que es la soldadura de dos objetos del mismo metal; textura, bordado o tejido que se incorpora a una tela; textura, coloración de las telas; criptura, escritura sobre papel o pergamino; pictura, pintura hecha sobre lienzo o madera. Unión de cosa mueble o cosa inmueble. Satio, siembra, esto es semilla sembrada. Plantatio, plantación, o sea, árboles plantados. Inaedificatio, edificación, unión de una cosa mueble a otra cosa inmueble. Avulsio o avulsión, que tiene lugar cuando una porción de terreno arrancada por la corriente de un río se incorpora a otro fundo. Aluvio o aluvión, que consiste en el incremento constante e imprescriptible en los fundos ribereños por el movimiento del agua. Isla nacida en un río. Si nace en medio del río, la propiedad le corresponde a todos los propietarios de los fundos ribereños. Si no es así, solo le corresponderá a los de la orilla más próxima. Río que abandona su cauce, este será propiedad de los ribereños, de acuerdo con la regla precedente, conforme a lo que ya apuntamos al hablar de la clasificación de las cosas. Sabemos que se consideran como cosas principales aquellas que sirven por sí solas y de inmediato a las necesidades del hombre, mientras que son accesorias las cosas cuya existencia están determinadas por la cosa de la cual dependen. La especificación. Existe la especificación cuando una materia prima se transforma para formar una nueva especie. Por ejemplo, las uvas que se transforman en vino o en pedazo en pedazo de mármol que por obra de un escultor se transforma en una estatua. ¿Quién es el dueño de la nueva especie? Sabinianos y proculeyanos contestan de forma distinta a esta pregunta. Para los primeros, el dueño de la materia lo será también del nuevo objeto. Para los proculeyanos, el dueño será el especificador, porque la nueva especie es un producto de su trabajo. Justiniano adoptó una solución intermedia al establecer que el objeto nuevo perteneciera al dueño de la materia en los casos en que fuera posible que recuperar su forma original. La confusión y micción se entiende por una y otra respectivamente la mezcla de líquido o de sólido. Si la separación es posible, cada propietario conserva la propiedad de su objeto. Si no lo fuere, surge como una copropiedad. La praescriptio longi tempori, puesto que la usucapión solo la podían invocar los ciudadanos romanos y sobre las cosas sobre las cuales se podía tener la propiedad hereditaria, que en caso de inmueble debían estar ubicados en suelo itálico, la legislación imperial creó una institución análoga aplicable a los fundos provinciales. En un principio solo se le dio una defensa al poseedor de un terreno provincial para rechazar la acción del propietario, una excepción que se hacía valer como praescriptio, y de ahí el nombre de esta institución, praescriptio longi tempori, o praescripción de largo tiempo. La praescriptio longi tempori con el tiempo, la praescriptio longi tempori se equiparó a la usucapión tanto por efectos como porque se exigieron para ella los mismos requisitos, pero el término debía ser de 10 años entre presente y de 20 entre ausente. Según que el propietario y el poseedor vivieran o no en el mismo lugar, el plazo era el mismo para bienes muebles o inmuebles. Justiniano fusionó la usucapión y la praescriptio longi tempori. Fijó el plazo en 3 años para muebles y para las cosas inmuebles un plazo de 10 años entre presente y 20 entre ausente. La adquisición de fruto.
Esta distinción intenta agrupar los modos adquisitivos que ya estudiamos en una u otra de estas clases. Ya sabemos que los frutos adquieren individualidad al desprenderse de la cosa matriz, momento a partir del cual son considerados como cosas independientes. Su propiedad puede corresponder al dueño de la cosa fructífera o a la persona que tenga otro derecho sobre la misma. ¿Existe otro criterio de clasificación de los modos de adquirir la propiedad? Es posterior al que acabamos de estudiar y los agrupa en modos de adquirir originarios derivativos. Son originarios aquellos en que la adquisición se hace sin la colaboración de un anterior propietario y derivativos aquellos en que la adquisición se realiza con la colaboración de éste. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la propiedad, modos de adquirir la propiedad y el derecho natural. Muy buenos días.